todos. Mi Miriam, ¿cómo estás? Bendecida, mi Juli. Excelente, excelente. Quería probar ahí el audio contigo, pero veo que se escucha muy bien. Perfectamente. Ok, un saludo para todos, cada uno de los que se ha dado cita en esta sala, casi 60 participantes que tenemos, de dos maravillosos grupos de agentes de cambio con la mentoría de David Hosty, un gran hombre que ha generado trayectoria en el transcurrir de sus días, de su vida, y por supuesto Miriam Vázquez, que ha sido la anfitriona de la sala el día de hoy. Gracias a todos, a Dios también primeramente por permitirnos guiar y mentorear este equipo de trabajo con una sola finalidad, que es generar un cambio actitudinal, generar reprogramación a nivel mental y generar cambio de intenciones desde el mismo corazón, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Y bueno, privilegio para nosotros poder contar con cada uno de ustedes, los que nos siguen por las redes sociales, en los grupos de trabajo, los que cada día nos hacen sentir fuertes y útiles para estarnos proyectando a un cambio, a un direccionamiento, sabiendo de que este mundo lo está necesitando a gran escala. Voy a empezar a compartir pantalla para que vamos analizando el tema de hoy. Por favor, los que no tienen libreta, lapicero, sus apuntes, por favor, no los dejen por fuera. Es más que necesario tener en cuenta los apuntes que se pueden tener para asimismo poder estar repasando, recalculando lo que se está necesitando, lo que no se está repitiendo, lo que no se está estudiando con frecuencia, tiende a irse olvidando, o los afanes o la información que vamos ingresando a diario en nuestras vidas, pues es algo que nos va avanzando en el sentir de que nos va quitando información necesaria. Así pues, vamos a dar inicio a esta capacitación de hoy con el favor de Dios que abra nuestras mentes y nuestros corazones. Hemos venido teniendo temas un poco pausados sobre lo que es el liderazgo, sobre cómo generar cambios, sobre comportamientos, sobre disposición, sobre cómo poder proyectarnos en el transcurrir del camino de la vida que llevamos. Ya el día de hoy vamos a ir teniendo un tema un poquito más profundo. Espero, si hay dudas, inquietudes, las van escribiendo en el chat. Miriam Vázquez nos va a estar ayudando a interpelar en las preguntas para ir resolviendo. Quiero que abras bien tu mente, tu corazón, que el favor de Dios haga esto en estos momentos para que podamos entender este tipo de temas, podamos aplicarlos y podamos reaccionar en el día a día en ellos, que son temas que nos van a fortalecer, son temas que nos van a subir a otro nivel, son temas que nos van a preparar para llegar a otras metas propuestas o de pronto aún metas que de pronto ni siquiera se hubieran podido tener. Así pues, el tema que vamos a tener para el día de hoy es cuando el corazón acciona, el universo reacciona. ¿Qué tiene que ver de pronto el corazón a accionar para que el universo reaccione? ¿Qué tiene que ver el universo con el corazón? Es algo que tenemos que empezar a analizar para desde ya tener un objetivo claro en nuestra mente. Primero que todo, tenemos aquí en la imagen una persona en quietud, en meditación, pero mirando qué hay en su mente, qué hay en su vida. Rediseñar la vida y conectar con el poder personal guardado en lo profundo de cada ser. ¿Qué quiere decir esto cada uno de los participantes en esta tarde? Que es necesario de que en un punto de mi vida, en una edad crítica, por así decirlo, no queriendo decir que sea una edad muy avanzada, no. Cuando hablo de una edad crítica, quiere decir que a esa edad en la que se llega y que tú dices, tengo que hacer un alto, tengo que hacer un pare, en esa edad que tú dices, hacia dónde va mi vida, hacia dónde la debo direccionar, qué está pasando con mi vida,
esto no era lo que yo esperaba, esto no era lo que yo quería, y vas a buscar en tu mente y hay un sinnúmero de cosas, hay un sinnúmero de información, dentro de lo cual la carga es más pesada en lo negativo que en lo positivo. Por eso claramente no podemos ver la luz o la paz interna para poder entrar a conocer ese poder personal que está guardado en lo profundo de cada uno de nuestro ser, de lo que hay en nuestra cabeza. De pronto muchos de los que están participando en estos momentos, en esta conferencia, y muchos de los que lo ven cuando ya se sube al canal de YouTube, en su cabeza habrá este croquis de flechas que está buscando cómo direccionar su vida, cómo accionar en su vida, pero se cree que no tiene la oportunidad, se cree que no tiene el capital económico, se cree que no tiene la palanca de posicionamiento para que le puedan ayudar a abrir una puerta, a guiar en el camino. Pero lo que vamos a ver en esta conferencia es que podamos entender que no necesitamos nada de eso, que lo que necesitamos para trascender directamente en esta vida, en este lapso de tiempo que pasamos por este globo terráqueo, todo lo tenemos internamente, todo ha sido dado por esa esencia, por ese creador y lo ha puesto en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, todo lo que necesitemos. Y es lo que vamos a entender, es lo que vamos a encontrar, porque a partir de esta conferencia el día de hoy vas a saber y vas a encontrar ese poder guardado que hay en ti, cómo evolucionar ese ser que hay en ti para que puedas hacer algo importante con tu vida, y es rediseñar tu vida. Muchos, y lo tenemos en unas preguntas al finalizar, como siempre, de cada una de estas conferencias, y va a ser en qué punto de la vida estás, en qué estás direccionando tu vida, porque en muchas encuestas y capacitaciones que hemos realizado, hemos podido notar y hablar con muchos participantes de que la vida que están conllevando, la vida como la direccionaron, no es lo que esperaban o no es lo que querían. Ahora bien, cuando hablo de que todo lo tenemos internamente, que todo lo tenemos dentro nuestro, estamos hablando de que tenemos un poder mental muy fuerte, pero ¿qué fortalece ese poder mental? ¿Cómo tengo que tener el estado mental? ¿Y qué conecta y alimenta ese poder mental para yo poder tener un buen accionar y un buen proceder entre lo que necesito que se reaccione en mi vida? Hay unos principios básicos de nuestra creación donde hay teorías, donde hay hombres en el transcurrir de la historia que han querido marcar un proceso evolutivo de qué es lo que ha pasado con nuestra vida, qué es lo que ha pasado con nuestro ser, qué podemos hacer o de a dónde venimos. En 1859, la teoría de la evolución empezó a marcar unas pautas y casi que empezó a generar una confusión a nivel mundial, donde se habla de que somos una evolución del Homo sapiens, que somos una evolución del mono, y con estos temas que vamos a tocar, no quiero inferir en la creencia de nadie, simplemente quiero tocar un tema muy superficial para poder llegar a donde necesitamos llegar. Es respetable lo que pueda creer cada uno en estos momentos, pero también a ciencia cierta, hay una esencia que está dentro de nuestro ser, y cuando nuestro ser está limpio y bien direccionado, ninguna teoría nos mueve. Simplemente hay una conexión directa y hay un mover directo para la realidad en la cual necesitamos vivir. Entonces, en 1859 resultó la teoría de la evolución, donde eso empezó a marcar la historia, empezó a cambiar mentalidades, empezó a dividir procesos de los pensamientos de la humanidad.
Unos años más adelante, casi 900 años más adelante, en 1968, nos encontramos con la teoría de la relatividad, donde ya nos empiezan a decir que nuestra creación o nuestra esencia de vida parte desde una explosión anatómica del universo, donde hubieron muchos movimientos de estrellas, de funciones estelares en el universo, y que eso hubo una gran explosión evolutiva hace más de 3.000 millones de años, y que desde ahí fue que se empezaron a formar las cosas y que desde ahí venimos. Entonces, un segundo punto para crear más incógnitas en la mente del ser humano, más puntos para mostrarle caminos diferentes a una persona y decirle, si usted no creía en esta evolución o nuestro punto de creación, pues le presentamos esta otra. Pero como les decía al inicio, cuando nuestro ser está conectado verdaderamente con la fuente directa, ninguna de las teorías puede mover algo que está como esencia de creación en nuestros corazones. Aún muchos años atrás tenemos la teoría teológica, que es la de la Biblia, que es el único libro prácticamente de la historia de la humanidad más antiguo, donde nos habla de que hay un Dios, hay un ser creador, de que las cosas no fueron evolutivas de los animales, que no venimos de una explotación universal, sino que simplemente el poder sobrenatural de un Dios omnipotente pudo, por medio de su palabra, generar la creación en la cual hoy estamos. Y también este libro, estas sagradas escrituras nos hablan de que con sus manos nos formó y nos hizo. Y eso lo veremos un poquito también más adelante. Lo que quiero tener claro con estos tres conceptos, que son los que prácticamente han partido la historia de la creación de nuestra humanidad misma, es lo que ha generado una diversidad de pensamientos, a tal punto una diversidad en no saber qué somos ni quiénes somos realmente. Porque a partir de estos procesos evolutivos de teorías que se han movido en la historia de la humanidad, es donde nos han venido implantando información que nos ha ido limitando, información que no nos ha permitido irnos descubriendo, información que no nos ha permitido potencializarnos internamente para llegar donde verdaderamente necesitamos llegar, porque debe estar muy claro, queridos agentes de cambio, cada uno de los líderes participantes, tenemos que tener muy claro que tenemos que tener un sentido de vida del por qué estamos aquí en la tierra, un sentido de por qué te levantas y por qué te acuestas, un sentido de quién eres tú, para dónde vas y cuál es tu esencia. Ahorita más adelante vamos a seguir con esa fase. Quiero que entendamos los dos principios básicos de la creación. Los dos principios básicos de la creación, partiendo desde una principal teoría de que hubo un ser supremo que fue el que nos creó. Viene el segundo principio básico, que es el sexo masculino y el sexo femenino, que es donde se continúa el sistema básico de nuestra creación. Cuando un óvulo femenino hace contacto con un espermatozoide masculino, se empieza a crear nuevamente, se empieza a accionar nuevamente dentro de la humanidad, se empieza a multiplicar, se empieza a generar una nueva creación y un nuevo ser. Todos los seres vivos poseen una característica esencial que nos mantiene en movimiento, que nos mantiene con vida, y eso es el corazón. Algo que me llamó mucho la atención del estudio de este tema es lo que tiene que ver el corazón con la creación, con el universo, con la fuerza activa, principio en Dios que se vive a nivel mundial de todo lo creado. Y es que cuando este espermatozoide y este óvulo se unen, lo primero y el primer órgano que se forma es el corazón. Es el que primero empieza a generar la vida. Es el primero el que empieza a generarnos el movimiento de vida. Por eso lo que hablábamos aquí.
que todos los seres vivos poseemos una característica esencial, que sin esa característica no tuviéramos movimiento, no tuviéramos vida, y esa es el corazón. Y algo que también me llama mucho la atención es que el segundo órgano que se entra a formar es la mente, es nuestro cerebro. Quiere decir que el corazón empieza a crear y a alimentar el cerebro. Son los dos órganos básicos principales para todo lo que necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? Para que vamos como empezando a profundizar un poquito en el tema. Que si tú tienes corazón que esté en movimiento, que esté palpitando, que te esté generando esa reacción de vida, y si tienes tu cerebro, si tienes tu mente conectada con el corazón, se va a generar una esencia. ¿Y cuál es esa esencia cuando se conecta un corazón y una mente? Es una esencia de crear, es una esencia de accionar a algo que se quiere, se desea o se quiere poseer más adelante. Ahora vamos a entender qué tenemos que hacer con ese corazón y la conexión con esa mente, porque el corazón tiene que estar accionando un movimiento para que la mente, el cerebro, genere una reacción de algo, porque muchas veces el corazón lo tenemos subutilizado. ¿Cómo así que el corazón lo tenemos subutilizado? Claro que sí, porque el corazón lo estamos alimentando de sentimientos positivos o negativos, pero no estamos dejando que nos cree movimiento evolutivo dentro de nosotros a tal punto de que no nos oxigene bien el cerebro y nuestra mente, nuestra mentalidad se empiece a oxidar. Cuando hablo de que se está subutilizando el corazón, es que no se le está sacando el máximo provecho a la esencia misma de la creación que tiene el ser humano como tal, que inicia desde su corazón. Queriendo decir que si cada uno de nosotros posee este músculo en movimiento, quiere decir que tenemos una oportunidad de ser creadores de lo que queramos en nuestra vida de allí en adelante. Número 2, subutilizando la mente, subutilizando el pensamiento, la mentalidad, el cerebro que tenemos conectado con el corazón. Se podría decir que el corazón es parte fundamental del ser. Después de todo, es el primer órgano en su creación física, pero estamos viendo y hablando de que hay una extensión de este primario. Cuando hablamos de una extensión es que ha salido de allí. Quiere decir que la mente que tenemos ha salido de nuestro corazón. Quiere decir que los pensamientos que tienes están siendo alimentados de tu corazón. Quiere decir que la forma de actuar que tienes está siendo alimentada desde tu corazón y le has dado rienda suelta a tu mentalidad a tal punto de que la has podido cerrar o la has podido minimizar, o muchos, como ya lo hemos hecho, la hemos podido abrir y expandir para potencializar nuestra capacidad mental y poder llegar a otros niveles. La neurociencia busca mucho elevar el coeficiente intelectual de cada ser humano. Se habla de que lo que estamos usando es una muy mínima parte de nuestra capacidad mental. Y eso es lo que vamos a entender en esta conferencia que estamos teniendo, en esta capacitación, para saber qué tanto tenemos en nuestro entorno, que no es una oportunidad material que yo tenga que tener en mi mano para poder llegar a ser lo que he deseado ser, para llegar al nivel que he deseado llegar, no, de ninguna manera. Todo fue puesto por nuestro Creador dentro de nosotros para crear, accionar, fortalecer y mover el universo, mover la tierra o mover los elementos de la tierra si es necesario. La mente corresponde al plano mental, el corazón corresponde al plano emocional. La mente es capaz de generar pensamientos que emiten una frecuencia eléctrica. Présteme mucha atención aquí, por favor. La mente es capaz de generar pensamientos que emiten una frecuencia eléctrica. El corazón, en cambio, genera emociones que emiten una frecuencia magnética. Ahora bien, vamos a hacer una pausa. Cuando hablamos de una frecuencia eléctrica, tenemos que traer a nuestra mente que la frecuencia eléctrica o la electricidad
es algo que podemos conectar a una fuente, es algo que podemos conectar para que active, encienda, dé vida a algo, a algún aparato, a algún electrodoméstico, a alguna casa, que encienda la energía, que dé luz a algo. ¿Qué les estoy colocando con este ejemplo? Que nuestra mente, nuestros pensamientos son los que emiten una frecuencia eléctrica. Quiere decir que es lo que se conecta con otra fuente principal de más poder para darle vida, para darle luz, para dar iluminación a algo que se quiere o se tiene. Un electrodoméstico, un celular que no tenga carga, un electrodoméstico que esté desconectado, una lavadora, una nevera, no tiene una funcionalidad, no sirven para nada. Pero cuando este texto me dice que la mente crea los pensamientos que emiten una frecuencia eléctrica, me da a entender que con base a mi mentalidad, con base a los pensamientos que yo tengo, es lo que yo activo, el mover de mi vida, el mover de mis órganos, el mover de mi entorno, es lo que conecto con la fuente principal, es lo que conecto con ese Dios, con ese creador, con ese universo, para que me dé vida, me dé proyección, me dé luz, me dé visibilidad a lo que necesito. El corazón, en cambio, genera emociones, sentimientos que emiten una frecuencia magnética. La frecuencia magnética, su propia palabra lo dice. Magnetismo quiere decir que atrae. Quiere decir que el corazón genera emociones que atraen una frecuencia, algo que atrae. ¿Qué quiere decir? Que las intenciones que tú tienes en el corazón, que lo que produces en tu corazón y lo llevas a tu mente, es lo que tú atraes a tu vida. Llevas 10, 20, 30, 40 años viviendo de qué manera, viviendo en qué entorno, cuáles han sido tus sucesos evolutivos en este transcurrir de la vida, dependiendo en la edad que estés, qué tipo de vida estás viviendo. Déjame decirte que todo lo que estás viviendo en este momento, en tu alrededor, en tu entorno, es algo que has atraído por medio de la frecuencia de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que empezar a hacer un análisis, una radiografía de tu corazón. ¿Cuáles son esas emociones, esos sentimientos que están ahí guardados? A veces hay odio, hay rencor, hay desesperación, hay celos, hay angustia. Y a veces eso que se tiene ahí, esas emociones que están vibrando por nuestro cuerpo, almacenadas en nuestro corazón, es una frecuencia magnética que atrae eso mismo que estoy emitiendo desde mi corazón. Y aparte de eso, esa emoción la subo a una frecuencia eléctrica, entonces la conecto con el universo, la conecto con esa fuente principal y le doy vida a esa emoción que estoy generando desde el magnetismo de mi corazón. Quiere decir que si tú tienes un odio, una tristeza, una raíz de amargura en tu corazón y eso lo subes a tu mente y tu mente lo conecta, es lo que el universo va a generar en tu entorno. Tristezas, problema, odio, angustia, porque es lo que tú le estás direccionando. Mira bien, si ambos se fusionan, que es de lo que estoy hablando en este momento, se crea una frecuencia electromagnética, que es algo mucho más fuerte, que es exactamente de lo que está hecho la estructura de la realidad. ¿Qué es la realidad? Aquí lo tenemos definido como una frecuencia electromagnética, algo que atrae e inmediatamente da vida. Usted atrae con el corazón, con sus emociones y con los pensamientos le da vida, porque la mente es la que conecta, la mente es la que le da la función eléctrica para darle esos chispazos, ese electroshock al accionar de lo que necesitas obtener de la vida, de lo que necesitas obtener de Dios, de lo que necesitas obtener de este universo y de todo el entorno de tu vida. En otras palabras, el pensamiento y la emoción son los principios creadores del ser. Y se viene hablando del ser y nuestro ser
¿Y qué pasa con el ser? ¿Qué es el ser? ¿Cómo debemos manejar ese ser? Pues déjeme decirle que prácticamente el ser es una palabra tan amplia, tan grande y tan compleja que hasta el día de hoy todavía no tiene un significado real. Solamente la podemos definir en dos palabras que puedan ser adyacentes a esta misma, que la puedan fusionar y dar a entender algo. Pero con lo que estamos hablando, con lo que estamos emitiendo, esa frecuencia electromagnética, que ya es la fusión de dos frecuencias y que entendemos que es lo que nos permite generar una realidad absoluta que es en lo que vivimos. Empieza a pensar qué hay en tu mente, qué información hay en tu mente. Cuando te empiezas a quejar del sistema político, cuando te quejas de la gasolina, del impuesto, de la educación, ese va a ser tu entorno en el que vas a vivir. No vas a ver otra luz, no vas a ver otro direccionamiento, no vas a ver otro camino. Y en tu corazón se empieza a albergar un sistema de queja, un sistema de angustia, un sistema de tristeza, de preocupación. Y como tu corazón emite más emociones, pues sigues emitiendo más frecuencia magnética para que se conecte con la eléctrica y eso sea lo que le pidas al universo, a Dios, al planeta que te dé, y es el entorno que tú prácticamente vas a estar viviendo. ¿Qué es el ser? Esta pregunta, como les decía ahora, es un poco complicada de contestar, pero la palabra ser no podemos saber, como les decía, o definirla, pero sí podemos decirla o complementarla, que es el existir y el consistir. Quiere decir que es algo que simple y llanamente tiene vida, que prácticamente no es explicativo. Quiere decir que cada uno de nosotros está conformado por esa palabra, por esa esencia que se llama ser. Y quiero que me entienda muy bien lo que vamos a leer aquí. Es un concepto muy claro que se tiene. Es un concepto de ampliar horizontes en tu mente para empezar a desechar desde ya. No es que tengas que hacer un proceso, no es que tengas que hacer un plano, no es que tengas que empezar a decir, ay, lo que tengo en mi mente es esto y esto y esto, voy a ver cómo lo quito, voy a ver cómo lo cambio. No, desde ya tienes que entender que cada pensamiento por segundo, por minuto que estás emitiendo, es lo que está trazando el paso diario de tu camino, el paso diario de tu futuro, es lo que estás direccionando en tu presente. El ser está íntimamente relacionado con el universo. Hay una conexión directa porque somos una creación desde una misma esencia, desde un mismo paralelo, que es esa fuente principal a la cual muchos le llamamos Dios, que para muchos es nuestro creador. Esa relación con el universo, con la existencia misma. El universo, como muchos sabemos, es infinito e ilimitado. El ser también lo es. Una cosa es que este ser esté en este estuche de carne, pero ese ser es ilimitado porque hemos recibido poder sobre el ilimitado para accionar en lo que queramos. Y ahorita voy a respaldar esto que estoy hablando. El ser no se limita al cuerpo. Este es únicamente la manifestación última del primero. ¿Qué quiere decir? Que muchos están limitados por lo que ven físicamente. Muchos se ven limitados por su edad. Muchos se creen limitados porque les falta o tienen una discapacidad, no tienen un pie, una mano. ¿Cuántos discapacitados en nuestro entorno podemos encontrar? ¿Cuántos de ellos se han vuelto mendigos porque se sienten limitados, sienten su ser, su esencia limitada a un estuche de carne? Pero también hemos conocido en la historia, y también muy reciente, de personitas discapacitadas, sin manos, sin pies, sin medio cuerpo, y han aprovechado y han entendido que esa esencia de Dios, del universo internamente que tienen, ese poder, ese potencial grande que tienen internamente, no lo limitan simplemente a un cuerpo físico, a un estuche, una masa de carne, sino que entienden que están conectados con el universo, con la esencia misma de Dios,
y se potencializan a tener una vida de éxito, se potencializan a tener una vida en escala, a otro nivel, en proyección, en el dar, en el recibir, no en una queja, no en un odio, no en un quebranto, como el 90% de nuestra sociedad y muchos de nosotros, de nuestros familiares, ha vivido hasta ahora último. Es ese poder interno que fue dado en ti desde que tu corazón se empezó a crear en el vientre de tu madre y generó una extensión que es la que genera frecuencia eléctrica para generar un accionar. Aún si solo pudieran colocar en una caja tu mente y tu corazón, no necesitarías nada más, porque esto me da a entender con lo que acabábamos de leer ahora, que con lo que emite el corazón de frecuencia magnética conectada con el cerebro que emite frecuencia eléctrica, las dos fusionadas en electromagnética, puedes hacer y crear el ser, el momento, la evolución, el principio de vida tuyo y de cualquier país, de cualquier nación, direccionar cualquier raza humana. No necesitas nada más. Hazte esa pregunta. ¿Qué has hecho con tu mente? ¿Qué has hecho con tu corazón? ¿Cómo lo has direccionado? ¿Cómo lo has potencializado? Muchas veces te hacen un desaire en la mañana y te entristeces todo el día, se te amarga todo el día, te enojas todo el día, llega un pensamiento negativo a tu mente, inmediatamente te lo crees, armas una película y te dañas tu estilo de vida, te dañas tu historia de vida y dañas de una vez el entorno que has tenido. Por eso decía ahora rato, en tus 20, 30, 40, 50, 60 años, puede ser más o puede ser menos de vida que has tenido, que has hecho, cómo los has experimentado. Simplemente los has limitado a cómo te los han influenciado o cómo te los han direccionado, o has empezado a entender que hay un poder sobrenatural dentro de ti que te permite crear, accionar, mover el universo, mover los elementos de la tierra. Empieza a reflexionar en esto, porque esto es lo necesario para que tú verdaderamente puedas llegar a ser un agente de cambio. No se puede quedar solamente en una intención en tu corazón. No se puede quedar solamente en un querer de decir, quiero ser un agente de cambio, voy a ayudar a cambiar. Pero ¿hace cuánto traes ese pensamiento? ¿Hace cuánto estás queriendo entre leer un libro y no lo lees? Entre tomar un diplomado, un curso y no lo tomas? Entre que estoy ocupado entre los quehaceres, entre mis preocupaciones, entre la familia, los hijos, y en eso se gastó y se desgastó tu vida. En eso tiraste tu vida a la caneca. Y ese poder sobrenatural internamente que hay, esa esencia que fusiona el corazón y la mente para crear, para accionar y mover las estrellas, para mover el planeta entero si es necesario, no quiere decir que tú no lo tengas, no, de ninguna manera. Por eso les decía al principio, es un poder personal que está oculto y que muy pocos lo han podido desarrollar. ¿Por qué crees que hay personas que están creando continuamente? Porque hay personas que empezaron a crear la rueda, porque hay personas que empezaron a crear el avión, el barco, porque hay personas que empezaron a crear la facilidad de vida que hoy tú tienes, porque empezaron a descubrir ese poder sobrenatural que había dentro de ellos y lo empezaron a potencializar y se dieron cuenta que el accionar del corazón y la mente movía el universo a su favor, movía ese poder de Dios a su favor directamente. Cuando la mente y el corazón de un ser humano están abiertos, ojo con esta palabra, están abiertos a recibir y experimentar las posibilidades que la vida presenta, sucede lo impensable y se desarrolla el poder personal de un modo nunca antes imaginado. Se transforman y crean de pronto casi mágicamente un ser en acción. ¿Crees que eres un ser en acción? Para tú ser un ser en acción, has tenido que ser una persona que ha equilibrado muy bien su corazón, que ha mantenido calibrada esa frecuencia magnética, lo que emiten tus sentimientos, tus emociones, o eres una persona que se deja llevar de tus emociones. Muchas veces el corazón determina emociones cuando no hay una buena calibración
son emociones y sentimientos negativos. A veces un desamor le conlleva una emoción sentimental a una persona y esa emoción lo conlleva a que cree una historia o una hazaña de quitarle la vida a otra persona. Eso es lo que yo tengo que entender. ¿En qué estoy equilibrando mi corazón? ¿Qué calibración le tengo? Para que cada que emita un sentimiento, cada que emita una emoción, eso que mueve nuestro ser, esté bien direccionado y no sea de un mal proceder que yo también esté atrayendo a mi vida, que esté trayendo peso a mi vida y que eso no me permita avanzar y antes estanque mi vida. Ojo con lo que entra al corazón y sube a la mente, porque lo que sube a la mente, recuerda que es lo que conecta con la fuente primaria de todo el universo y es lo que le da vida, es lo que hace que se cree. El accionar negativo que se vive en el entorno de nuestra vida. ¿En qué se basa nuestro poder y fuerza del ser? De este accionar y reaccionar. La mayoría de las conferencias y capacitaciones que hemos estado dando, ustedes no han podido ver que la mayoría del sustento y la base está muy respaldado en una base bíblica. Lo enseñaba un gran hombre en el cual pertenecemos a su estructura internacional como mentores, que es un hombre llamado John Maxwell. Explicaba y decía, toda la razón del liderazgo, sea el concepto que sea, tráigame el concepto que sea, siempre será 100% bíblico. A pesar de que salgan teorías evolutivas, de fraccionar, de relatividad, hay una teoría mucho más antigua que todas esas y es la base de que muchos hoy por hoy nos guiamos y nos dejamos direccionar de ese ser que está respaldado en ese libro. Así que bien, tengo 5 temas aquí en qué podemos basar esto que estamos hablando, en qué podemos basar ese accionar y ese reaccionar. ¿Por qué hablo de ese poder interno que se tiene? Porque desde la misma creación que tuvo el ser humano sobre el globo terráqueo, viene ya con una esencia de tener un señorío y un poder dado y direccionado por la fuente principal. Por eso el accionar de nuestro corazón y nuestra mente, crear una frecuencia electromagnética, es lo que nos conlleva a decir que tenemos una reacción para poder, una acción para poder reaccionar, para poder evolucionar dentro de nosotros mismos y asimismo darle un direccionamiento a nuestra vida para que verdaderamente tenga un sentido y valga la pena. Que nuestra vida no termine como ha terminado la de muchos, infartados por una rabia, infartados por un problema, infartados por un odio, obteniendo cáncer por pensamientos, por mentalidades diferentes. No, de ninguna manera. En las Sagradas Escrituras dice lo siguiente en el libro de Génesis, en el capítulo 1, del 26 al 27. Quiero que entiendan que esto no tiene nada que ver con religiosidad, sino que son las bases principales que tiene la humanidad entera, pero que gracias a la diversidad de emociones y pensamientos que se han deliberado, se ha llenado mucho la mente y el corazón del ser humano de maldad. Por eso el hoy por hoy que se vive no es más y llanamente que una ausencia de Dios en los corazones de muchas personas que pudieran estar operando y direccionando mucho mejor su vida. Y el texto del Génesis dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza. O sea, nos dio de su esencia. No simplemente se puede decir, es que Dios nos hizo un estuche de carne porque Él es así. No, de ninguna manera. Estamos hablando de que Dios es espíritu. Estamos hablando de que Dios no tiene cuerpo, es incorpóreo. Pero cuando habla que nos dio a su imagen y su semejanza, está hablando de que nos dio poder en ese momento, de que nos creó, que nos dio esencia de vida, que nos dio ese poder conectar, ese crear energía, ese poder accionar.
ese poder crear con nuestro corazón y nuestra mente intenciones para ser agentes de direccionamiento a muchos en esta tierra. Como número 2, Dios nos dio autoridad para señorear en la tierra de todo cuanto existe. Eso está ahí seguidito en Génesis 1:28, cuando Dios termina su creación a su imagen y semejanza, que nos da ese poder, nos da esa esencia de Él mismo. Inmediatamente, por autoridad de Él mismo, nos pide y nos dice que somos los señores y que nos debemos enseñorear de todo cuanto hay. Pero a veces muchos de los que están aquí o muchos familiares que conocemos ni siquiera han podido ser señores de su propia vida. A muchos la vida se los direcciona, las noticias, el sistema gubernamental, la política, los medios sociales, pensamientos malintencionados, es lo que está enseñoreando su vida. Muchos hace mucho tiempo perdieron el señorío de su cuerpo, de sus pensamientos, de la intención de su corazón. Y no solamente Dios nos dio esa intención, ese señorío de nosotros mismos, sino que el texto es muy claro cuando dice que nos lo dio sobre toda la tierra. ¿Qué queriendo decir? Que no tenemos un límite. El límite no lo tienes en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, no, de ninguna manera. El límite está a nivel general en todo el globo terráqueo. Lo que quieras hacer, direccionar, emitir, crear, lo puedes hacer. La intención está en tu corazón direccionado con tu mente. Número 3, cuando este líder máximo de líderes, Jesucristo, pisó la tierra, le dijo a sus discípulos: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará. Eso está en San Juan 14:12 para el que quiera corroborar lo que estamos hablando. Y que Dios sea dando discernimiento para esto que se está entendiendo en este momento. ¿Por qué? Porque sabemos y hay historia marcada de todo lo que Jesús pudo hacer aquí en la tierra. Cómo pudo convertir agua en vino, cómo pudo sanar, cómo pudo aún traer gente ante la misma muerte. Pero ¿cómo puedes creer que Jesús mismo está diciendo que el que cree en él, o sea, que el que cree que es realidad eso que se hace, que el que cree que ese poder con ese poder eso se puede hacer, mayores obras que esas se pueden hacer, y que aún nosotros, si quisiéramos, si no tuviéramos nuestra mente y nuestro corazón tan ocupado en otras cosas, las estaríamos haciendo, y aún mayores que esas, porque fue una promesa dada y dictaminada por el líder de líderes que ha pisado esta tierra, el líder máximo que ha sido Jesucristo. Empezó a caminar y empezó a generar un accionar, porque tenía bien sincronizado su corazón y su mente, y él mismo lo decía: estoy conectado con el Padre. Sabemos que el Padre es esa fuente principal, sabemos que el Padre es ese universo celestial, grande y maravilloso, donde se mueven todas las energías electromagnéticas a nuestro favor o a nuestro desfavor, para crear o para acabar directamente. Número 4, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Está en el Evangelio de Mateo para que también lo puedan corroborar. Dios siempre, y bajo la esencia de Jesús aquí en la tierra, nos ha dado dominio, nos ha dado llaves, nos ha abierto las puertas, nos ha dado poder aún sobre la misma palabra que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Y esto me gusta mucho, porque yo en mi corazón genero una intención, en mi corazón genero una emoción magnética que me va a empezar a atraer algo que quiero y deseo, y eso lo subo a mi mente para que le dé vida y lo conecte con la fuente principal, para que mueva el universo entero. Y por medio de la palabra, por medio de ese poder que Dios me dio, por medio de la palabra, puedo yo accionar y traer lo que yo quiera a mi vida. Puedo tener lo que quiera.
Y no es que te sientes y empieces a decir, entonces yo voy a empezar a decir quiero esto y quiero esto. No. Tenga muy bien claro lo que estamos hablando. Tenga muy en claro lo que estamos diciendo. ¿Qué se necesita en el corazón? ¿Qué se necesita en la mente? ¿Qué no debe haber ni uno ni en lo otro? Y cómo los dos deben de estar sincronizados para que cuando tengas esa sincronización, tu boca hable, tu boca pronuncie, y que cuando tú hables, ese poder de señorío, ese poder de atar y desatar, simplemente mueva las constelaciones, mueva las estrellas, mueva el universo mismo y el favor de Dios hacia ti, para que tú todo lo que digas, hables, lo creas para bien y beneficio de tus semejantes y para beneficio tuyo. Por último, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto prácticamente viene a encerrar todo el accionar de nuestro corazón para que complemente en el universo. Esto lo hemos escuchado muchas veces, de pronto a través de muchos hombres, muchas mujeres, en muchos escritos. La fe, la fe, la fe. Pero, ¿qué entiendo yo por fe? ¿Qué es esa certeza de saber que algo que ni siquiera he visto va a llegar? Déjeme decirle en esta tarde a cada uno de los participantes y los que van a ver este video, que esta palabra fe de la que nos habla este sagrado libro que es la Biblia, en Hebreos 11:1, donde nos da una frase bastante elocuente, bastante llamativa y que a muchos le pone a trinar la mente, no es más y nada menos que esa esencia del ser que estamos hablando. De nada te sirve que tú seas un ser, que tú seas una esencia de vida, si no tienes esa esencia fundamental en ti llamada fe. ¿Qué es esa fe? La fe es la esencia que está en tu mente para poder conectar, generar electricidad, conectar con la fuente principal y decir, creo que esto se puede crear y esto llega a mi vida y esto es lo que va a llegar a mi vida. Y tú tienes esa convicción y tú en tu mente lo empiezas a crear, lo empiezas a conectar, y como esto es una función electromagnética, pues las vibras de tu cuerpo, los sensores de tu cuerpo se empiezan a conectar con eso que estás visualizando mentalmente, y es como si empezaras a mover las constelaciones, la fuerza de Dios, para que todo eso se empiece a crear y empiece a llegar a tu vida y empiece a evolucionar en tu vida. ¿Qué querías hacer con tu vida? ¿Hacia dónde la querías direccionar? ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué has querido hacer? ¿Pensabas que no lo podías hacer? Aquí tienes las herramientas claras, las herramientas precisas. Simplemente es una opción de sentarse, meditar, crear esta segunda imagen que fue la que vimos, esta que está aquí. Empezar a hacer esto. Empezar a buscar el enredo, el bulto de anzuelos que hay en tu cabeza, y empiece a sacar lo que no sirve. Empiece a sacar lo que no sirve. Empiece a descargarse de intenciones, porque las malas intenciones están atrayendo más malas intenciones. Así que no puedes seguir obrando ni pensando de la misma manera. Así que a partir de hoy, esto tiene que empezar a generar un accionar para reaccionar diferente. Y recuerden que el reaccionar es lo que ya va a crear en tu vida. Y por supuesto, nunca es tarde, y para esto no hay edad. Preguntas finales que tienes que hacerte y tomar nota, tener como tarea para esta semana. Ojo los que nos están siguiendo cada 8 días. No pases por alto una tarea que se te da. Si verdaderamente quieres, finalizando todo este proceso que estamos haciendo, llegar al nivel donde te debemos tener, no puedes haberte saltado una tarea, no puedes haberte experimentado en cada una de estas conferencias, no puedes haber pasado un módulo sin haber obtenido un cambio, sin haber influenciado, sin haber vuelto a ser como niño, sin haber vuelto a tener un porqué en tu vida de ninguna manera, sin haber aprovechado los impulsos de oportunidad que da la vida.
No, tú no puedes seguir viviendo la vida de la misma manera, porque cada 8 días estás escuchando material muy bueno, lo estás recibiendo muy bien, pero ¿de qué te estás alimentando? ¿Cómo lo estás retroalimentando? ¿Cuál es la meta que te estás trazando para verdaderamente generar cambios actitudinales y que se vuelvan generacionales? Si no, estás perdiendo tu tiempo. Con muy poquitos lo saldremos adelante, porque recuerden, siempre son más los que se quedan, siempre son más los que se van quedando en el camino, siempre son más los que se cansan, siempre son más los que se dejan atraer de lo negativo, y siempre somos pocos los que vamos llevando la bandera, siempre somos pocos los que vamos siendo esa punta de lanza para abrir camino a muchos que los necesitan. Ahora bien, ¿cuál es ese poder que poseen los seres humanos y que muy pocos lo conocen? Empieza a experimentar en esta pregunta y por favor toma nota de ella. ¿Cuál es ese poder? Y no empieces a pensar, ay, es que sí será que yo tengo, no, porque ya te lo demostré que sí. Número 2, ¿cómo lo desarrollamos para potencializar su uso? Ya lo acabamos de ver, lo acabamos de explicar. Cada uno de los que está aquí, aún los que no está aquí, cada uno de un ser viviente que tiene corazón y tiene mente, tiene poder sobrenatural dado para accionar y reaccionar en el sentido de crear lo que quiera. Número 3, tenemos superpoder en los seres humanos. Sé que le puede causar broma, le puede de pronto causar risa. Ay, entonces nos vamos a volver del equipo de los Avengers. Puede ser, ¿por qué no? Pero desde otra perspectiva, vamos a ser un tipo de agente de cambio, sabiendo usar no solamente un intelecto, una capacidad mental, no solamente sabiendo usar un libro, no, de ninguna manera. Lo que vamos a saber accionar es todo el potencial que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios ha puesto en nuestra vida, que muchos por querer ensoñorearse, por querer tener autoridad propia, economía propia, han transdiversado el caminar de la humanidad y por eso hoy países y razas enteras se están disputando a muerte. Sentimientos que no deben ser, solo por ausencia de un conocimiento real, que es como lo que estamos teniendo ahora. Número 4, ¿qué límite tenemos como seres humanos? ¿Estamos limitados? ¿Por qué te has sentido tú limitado? ¿Quién te ha limitado? ¿Y qué debes hacer para salir de esos límites? Recuerda que límite no hay. Número 5, ¿vivimos una realidad o una vida no deseada? Es una pregunta muy clave, muy básica. Ah, es que tengo mi hogar, es que tengo mis hijos, es que tengo 30, 20 años en esta industria, en esta empresa. Pero ¿vives una realidad de vida o estás en una vida no deseada? ¿Cuántas personas llevan 10, 15, 20 años con una pareja no deseada, con un desamor no deseado, con un sentimiento no deseado? Y eso es lo que has hecho con tu vida y la has direccionado, la has limitado a eso. ¿Vives una realidad o una vida no deseada? Y recuerda, no hay límite de edad para que puedas generar cambios actitudinales en tu vida, para que puedas dar pasos diferentes, para que tu corazón empiece a obrar y a direccionar tu mente de una manera diferente. Que si es volcar tu vida, que si es transformarla para que pueda trascender y detrás tuyo puedan trascender muchos, hay que hacerlo. 100% hay que hacerlo. Porque no puedes subyugar tu vida y que la vida de muchos se vaya detrás de la tuya a un barranco, a un abismo, a un sinfín de odio, de tristeza, de melancolía, de desamor, cuando hay muchas cosas más que verdaderamente se pueden vivir. Siempre ha habido un impulso en ti. ¿Cuál es ese impulso? ¿Por qué lo has dejado opacar? ¿Por qué lo has dejado llenar de basura, de rastrojo, de cizaña? En cada uno de nuestros corazones siempre ha habido un impulso y ese impulso nos genera felicidad motivacional. Y esa felicidad motivacional, que es uno de los estados del ser,
es lo que te conlleva a que te puedas sentir en una libertad absoluta para que tu mente esté despejada y puedas crear lo que tú quieras. Empieza a sacar ese impulso que tenías guardado, ese impulso que se te oxidó, ese impulso que lo llenaste de muchas cosas, de mucha información no valedera, de muchos sentimientos que no van. Saca ese impulso, no te dejes opacar, no te dejes apagar. Recuerda de que si hay corazón y mente en ti, eres un agente de crear y mover el universo y las constelaciones enteras. No porque yo te lo esté diciendo ahorita, no, porque es que hay testimonios de vida en el transcurrir de toda la humanidad. Porque el mismo Dios nos dio poder, dominio, señorío propio para hacerlo. Así que es real lo que estamos hablando. ¿En qué lugar de tu vida estás? Y no vas a decir, es que estoy en Buenos Aires, estoy en México, estoy en Colombia, estoy en Venezuela. No, tú me entiendes lo que te estoy hablando. ¿En qué lugar de tu vida estás? ¿Tienes una transformación o tienes una resignación? Estas dos son muy fuertes para tu vida. Que si has entendido claramente este tema que hemos tenido hoy, es un tema un poco más profundo, es un tema de choque, es un tema de empezar a mover conceptos, pensamientos, ideologías, pero que si has entendido lo que hemos hablado hoy, ¿en qué lugar de tu vida estás? Y estás en una transformación o en una resignación. Si entendiste claramente este tema, aunque todas las preguntas son bastante útiles, estas dos tienen que haber partido, entrado y profundizado en lo más profundo de tu ser, haber partido tu alma, entrado a tu corazón y estar entrando como una espada de doble filo que penetre hasta el tuétano de tu ser y empiece a remover lo que verdaderamente hay que quitar, porque no es posible de que tú partas de esta tierra y tú no hiciste nada y perdiste tu tiempo en lo absoluto. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por estar atentos, prestos, conscientes. Espero sea de utilidad este tipo de información que estamos dando. Es información que tenemos en nuestras vidas. Es información que es lo que nos está dando resultados en nuestras vidas. Y es información que le estamos entregando para que así como nosotros tenemos resultados en todas las áreas de nuestras vidas, ustedes también las puedan obtener. Me disculpo porque estos temas me vuelven muy efusivo, me voy colocando como en modo hervir y lo hago de todo corazón para todos ustedes. Muchas gracias, los amamos y un bendecido día y que terminen en éxitos toda esta semana. Muchas gracias por todo. Y nunca olviden que usted puede crear lo que usted quiera. Muchas gracias. Miriam, continúa por favor con el cierre.